no vamos a hacer repaso de los ejercicios de examen, de la resolución, así pueden practicar y mostrar lo que ustedes quieren. Vamos a empezar con el ejercicio del tema 1. Bueno, el problema 1 les decía, como hemos visto a lo largo de la materia, no todos los objetivos que se usan en el laboratorio se encuentran en forma pura en la naturaleza. Un ejemplo es el extracto de bario, que se utiliza en fuegos artificiales y veganas para producir el color verde. Esta sal debe ser sintetizada en el laboratorio. Para esto, el ácido nítrico reacciona con el hidróxido de bario para producir nitrato de bario y agua. Se mezclan las siguientes cantidades, ahí les da algunas cantidades, y nos pedía balancear la ecuación, determinar el reactivo limitante y calcular la masa máxima en gramos del nitrato de bario que se puede producir. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer para empezar a resolver este ejercicio? Bueno, en primera instancia, reconocer cuáles son los datos del problema para poder balancear. Para poder balancear necesitamos generar una ecuación química. En esta ecuación vamos a tener los reactivos y los productos. Si ustedes se fijan, en el enunciado se los dice, ¿sí? Reaccionan el ácido nítrico con el hidróxido de bario para producir cuáles son los productos. Estos son nitrato de bario y agua, que por ahí muchos nos preguntaron también. Ambas cosas. La sal, que es nitrato de bario, y el agua. ¿Y cuáles son los reactivos que están reaccionando en esta reacción? El ácido nítrico, como se nos dice, y el hidróxido de bario. Y acá les dice cuáles son las cantidades que se mezclan. 12 gramos de hidróxido de bario con el otro componente de la solución, con 400 mililitros de una solución del ácido nítrico, 0,2 molar. ¿Sí? Una vez que reconocemos esto, podemos armar la ecuación. En mi ecuación entonces voy a tener el hidróxido de bario con el ácido nítrico para que nos dé la sal, el hidróxido de bario y el agua, como le mencionaba el problema. Y el paso número 1 es balancear. Este balanceo es bastante sencillo. Piénsenlo un ratito, pausen el video, cualquier cosa, pero vamos a ver que si simplemente le agregamos un 2 en el ácido nítrico como coeficiente estequiométrico y un 2 en el agua, la ecuación está balanceada. Y recuerden este pequeño truquito o consejo que habíamos visto en las clases, en el que dijimos que la molécula de agua, en estas reacciones que son de neutralización, porque tenemos un ácido y una base que están reaccionando y nos va a estar dando lugar a una sal y agua, en la reacción de neutralización, el agua proviene de el ion hidrógeno que nos provee el ácido y de los hidroxilos o oxidrilos que nos proveen la base. Y estos coeficientes tienen que coincidir siempre, es decir, tengo que tener dos oxidrilos con dos hidrógenos que provengan del ácido para que me dé lugar a dos moléculas de agua. Entonces chequeen si siempre tienen coincidentes estos coeficientes, ¿sí? Obviamente en el oxidrilo puede ser como este caso, que sea un subíndice, perdón, mismo en las otras moléculas, pero chequeen eso, que siempre tengan el mismo, porque si no ahí ya es una pista que les va a dar para que ustedes se den cuenta que no está balanceada la ecuación, ¿sí? Entonces, el primer paso que nos pedía, balancear la ecuación. El siguiente paso es determinar el reactivo limitante. ¿Cómo hacíamos eso? Bueno, tenemos que ponerle datos a esta ecuación balanceada. ¿Qué datos tenemos que ponerle? Bueno, su peso en moles. ¿Cuánto pesa un mol del hidróxido de bario? Esto, acuérdense que ustedes lo pueden calcular con la tabla periódica. Nos va a pesar 171 gramos. 2 moles del ácido nítrico van a pesar 126 gramos. 1 mol de la sal que se forma, 261 gramos. Y 2 moles de agua, que son 36 gramos. ¿Sí? Esos son datos que ustedes pueden sacar de la tabla periódica. Es lo primero que tienen que hacer para ordenarse. ¿Por qué? Porque la ecuación balanceada nos va a decir cuánto normalmente tiene que reaccionar el ácido con la base para que se produzca la reacción de neutralización completa. Y después vamos a pasar a los datos del problema, que nos decía que 12 gramos del hidróxido de bario estaban reaccionando con 400 mililitros de una solución 0,2 molar del ácido nítrico. Como tenemos un valor que está en masa, en gramos, y el otro valor que en realidad está en molaridad, en una concentración, necesitamos pasar esos datos a uno solo de estas medidas. ¿Sí? O lo pasamos todo a masa o lo pasamos todo a moles. Les va a dar exactamente lo mismo.
Yo en este caso elegí pasar a masa, y por ahí es más fácil según lo que ustedes van calculando con la tabla periódica también, pero lo pueden pasar a moles, no hay ningún problema. Entonces, el hidróxido de bario ya me dice que son 12 gramos. Ahora, estos 400 mililitros de una solución 0,2 molar del ácido nítrico, ¿a cuánta masa equivale? No lo sé, y eso es lo que tengo que calcular. ¿Cómo lo calculo? Con regla de 3 como hacemos siempre. Entonces, el primer paso es esto, saber cuánto es una solución 0,2 molar. ¿Qué nos dice esta concentración? Que hay 0,2 moles en un litro de mi solución. ¿Tengo un litro? No tengo un litro, tengo 400 mililitros. ¿Sí? Entonces, ahí voy a aplicar regla de 3 simple. Si yo tengo 0,2 moles en 1000 mililitros por litro, en 400 mililitros, ¿cuánto voy a tener? Y ahí me dan 0,08 moles. ¿Sí? Hasta acá todavía sigo trabajando en moles, pero tengo que pasar a masas. A masa. Pero ya conozco cuál es la cantidad de moles que tengo presente del ácido nítrico. Entonces, ahora sé, por el dato que ya calculé, si un mol del ácido nítrico pesan 63 gramos, de nuevo lo calculo por la tabla periódica, acá dice 126 porque son dos, cada uno pesa 63. Tengan cuidado porque ese es otro error que había en los exámenes bastante. Acá tengo 2 moles, por eso peso 126, pero para hacer la regla de 3 simple, estoy usando un mol, y si no tengo que poner 2 moles, pesan tanto. Sí, va a ser la misma, me va a dar lo mismo, pero tengan cuidado si usamos un mol, pesa 33, 2 moles, pesan 126. Los 0,08 moles que calculé acá, ¿cuánto van a pesar? Bueno, hago la regla de 3, recuerden siempre multiplico cruzado, en este caso 0,08 por 63 dividido 1 me va a dar 5,04 gramos. Entonces ahora ya tengo mis dos reactivos con una misma unidad, en este caso de masa. ¿Sí? 12 gramos del hidróxido de bario y 5,04 gramos del ácido. Ahora que tenemos todo en masa, podemos hacer la última cuentita para saber cuál es el reactivo limitante. Y acá puedo usar cualquiera de los dos. Ahora se los voy a mostrar. Fíjense, en la primera opción, si ahora que tenemos todo calculado en masa, comienzo a conocer cuál es el reactivo limitante. ¿Y cómo comienzo? ¿Con qué empiezo? Con lo que yo sé que es con mi ecuación balanceada. Y después sigo por los datos que me da el problema. Entonces, si lo que normalmente está reaccionando son 126 gramos del ácido nítrico con 171 gramos del hidróxido de bario, esto según la ecuación balanceada, y acá fíjense que puse 126, no pongo 63 porque no reaccionan 63 para que toda la reacción ocurra completamente. Reaccionan 2 moles que son 126 gramos, ¿sí? Entonces, si 126 gramos del ácido nítrico reaccionan con 171 gramos del hidróxido de bario, 5,04, que es lo que calculé acá, ¿con cuántos gramos del hidróxido de bario van a reaccionar? Bueno, con 6,84 gramos. Entonces, ¿qué es lo que tengo que pensar ahora? Lo siguiente. Si con 5,04 gramos del ácido nítrico reaccionan 6,84 gramos del hidróxido de bario y yo tengo 12 gramos del hidróxido de bario, que es lo que me dice el problema, ¿cuál es el reactivo limitante? Piensen los 5 segundos. Reaccionan 6,84 gramos y tengo 12. Tengo de más. El problema me está dando hidróxido de bario en exceso. ¿Sí? Tengo 12 y de esos 12 solamente voy a usar 6,84. Entonces, de esta manera yo ya sé que el que está en exceso es el hidróxido de bario y por lo tanto el que va a ser el limitante es el ácido nítrico. ¿Sí? Si yo hubiese partido al revés, y hubiese planteado la ecuación al revés, fíjense que me lo termina diciendo igual. Si 171 gramos de hidróxido de bario reaccionan, ahí acá me quedó mal el número, perdón, 126 gramos del ácido nítrico con 12 gramos, que es lo que me dice el problema, ¿cuántos gramos del ácido nítrico reaccionarían? 8,84. ¿Tengo 8,84? No, no tengo 8,84, tengo 5,04 gramos. Recuerden que esta solución de 400 mililitros de 0,2 molar equivalen a 5,04 gramos de este ácido nítrico. Entonces, no tengo esta cantidad. Por lo tanto, el reactivo limitante va a ser el ácido nítrico. ¿Sí? Es la misma preguntita que tiene ahí que la que le puse del otro lado. Entonces, de esta manera, use cualquiera de los dos. Recuerden que este está mal por si pausan el video. Es 126, no 261, me lo confundí con este. 126.
De cualquiera de las dos maneras que yo planteé en la ecuación, voy a estar conociendo cuál es el que está en exceso y cuál es el limitante, ¿sí? Bien, entonces ya balanceamos y ya dijimos cuál era el reactivo limitante. Y ahora nos preguntaba, la tercera y última pregunta del problema, cuál era la cantidad de la masa de la sal que se estaba formando cuando ocurre esta reacción. ¿Y qué hacemos para esto? Usar el reactivo limitante. Hay algunos que calcularon bien el reactivo limitante, pero después hicieron mal esta cuenta con el que está en exceso y en realidad justamente no es el que determina la reacción, ¿sí? Recuerden que, como bien respondieron a los verdaderos falsos también, el reactivo limitante es el que nos va a decir cuánto producto se puede llegar a formar, porque el reactivo limitante es el que se consume por completo y primero la reacción. Y el que está en exceso siempre va a sobrar. Entonces, si usamos el que está en exceso para hacer el cálculo de los productos, está mal, es erróneo, ¿sí? Que no se va a usar todo eso que está en exceso, se va a usar todo lo que está del limitante. Entonces, como conocimos que el limitante es el ácido nítrico, necesito usar ese para hacer el cálculo, ¿sí? Y como lo hacemos con una regla de tres simple, como siempre. Si 126 gramos, partiendo de lo que sé que es mi ecuación balanceada, siempre, si 126 gramos del ácido nítrico me van a producir 261 gramos de la sal, 5,04 gramos, que es lo que habíamos calculado que había en estos 400 mililitros de la solución molar, 5,04 gramos del ácido nítrico, ¿cuánta sal van a permitir producir? Bueno, 10,44 gramos de la sal. Y acá también me quedó mal escrito. Bueno, ¿sí? Y de esa manera calculamos cuánto es lo que está produciéndose. ¿Sí? ¿Tienen alguna duda con esto? Y si no, ahí pasamos con el otro problema. Vamos a seguir entonces por el problema número 2, ¿sí? Que era muy similar al anterior que vimos recién. Fíjense que como siempre, vamos a dar acá un poquito de introducción, como hemos visto desde el inicio de la materia, el agua para uso y consumo debe ser potable. Una de las formas de neutralizar efluentes ácidos, el agua residual industrial, que contiene ácido clorhídrico u otros ácidos, es elevando el pH de estas corrientes mediante el agregado de sal apagada, haciéndolas seguras, ¿sí? Tengo una agua que está ácida y necesito subir el pH. ¿Cómo hago eso? Agrego una base, que en este caso es la que se conoce comúnmente como cal apagada. En este proceso, el ácido clorhídrico reacciona con el hidróxido de calcio para producir cloruro de calcio y agua. De nuevo, lean, el ácido clorhídrico reacciona con el hidróxido de calcio. Reaccionan es que son reactivos, ácido clorhídrico y hidróxido de calcio, para producir los productos, cloruro de calcio, que es la sal, y el agua. Como produce sal y agua y está reaccionando un ácido y una base, es una reacción de neutralización, como venimos viendo en los últimos problemas de clase también. ¿Sí? Lo primero que nos pide es balancear la ecuación. Entonces, para balancear la ecuación, necesito conocer cuáles son los reactivos y cuáles son los productos, que es lo que hicimos recién. Y voy a también detectar cuáles son esos datos que me da el problema, que básicamente es que reaccionan 10 gramos de calcio con 150 mililitros de una solución de ácido clorhídrico 0,5 molar, ¿sí? Bien, entonces para balancear la ecuación, primero la planteo, hidróxido de calcio más ácido clorhídrico, perdón, me va a dar lugar al cloruro de calcio más agua y necesito balancearla. Piénsenla unos segunditos, pero van a ver que también es muy fácil, y agregándole un coeficiente al ácido clorhídrico, que es 2, y al agua, queda balanceada. Fíjense de nuevo este truquito, esta manera de chequearla, es que tengo un coeficiente estequiométrico 2 para el agua, por lo tanto que tengo que tener dos oxidrilos, tengo que tener dos hidrógenos, que son los que van a ir a formar esas moléculas de agua, ¿sí? Una vez que la tengo balanceada, determinamos el reactivo limitante. ¿Qué hacemos para esto? Lo mismo que en el anterior. Primero calculamos la masa en la ecuación balanceada de todo lo que está reaccionando y después ponemos los datos de nuestro problema. 10 gramos del hidróxido de calcio, 150 mililitros de esta solución 0,5 molar del ácido clorhídrico. De nuevo, necesitamos tener todo en un mismo tipo de unidad. Para mí es más fácil pasarlo a masa porque son las cosas que ustedes calculan inicialmente, pero lo pueden hacer en moles, se los vuelvo a repetir. De hecho, pueden hacerlo ustedes y comprobarlo, ya que tienen resuelto en masa, para ver qué les debería dar exactamente igual. Y lo primero que tenemos que hacer entonces es pasar estos datos a masa, ¿sí?
Entonces, la solución 0,5 molar significa que tenemos 0,5 moles, en este caso ácido clorhídrico, en un litro, pero no tengo un litro disponible, tengo 150 mililitros nada más. Entonces, tengo que saber en esos 150 cuántos moles hay. Bueno, si tengo 0,5 moles en 1000 mililitros, en 150 mililitros, ¿cuántos voy a tener? Voy a tener 0,075 moles. ¿Y esos moles cuántos pesan? Bueno, un mol del ácido clorhídrico pesa 36,5 gramos. De nuevo, lo calculamos usando la tabla periódica. Fíjense de nuevo que es 36,5 y no 73. Si fue 73 son 2 moles. Si yo estoy poniendo un mol, pesa, bueno, fíjense lo que pesa un mol. Que pesa 2 o 3, según cómo estén balanceando la ecuación. Estos 0,075 moles que había calculado, ¿cuánto van a pesar? Bueno, 2,73 gramos. Entonces ahora sí tengo todos los datos en gramos y puedo empezar a ver cuál es mi reactivo limitante. Y cómo es que arranco, como siempre, con lo que yo sé, que es con la ecuación balanceada, es lo que idealmente se produce o sucede cuando los reactivos se consumen por completo, y después sigo por los datos que me da el problema. Entonces, ¿yo qué es lo que sé? Que 73 gramos del ácido clorhídrico reaccionan con 74 gramos del hidróxido de calcio. Entonces, los 2,73 gramos del ácido clorhídrico que tengo, que es lo que calculé acá, ¿con cuántos gramos del cloruro del hidróxido de calcio reaccionan? Hacemos la regla de tres simple y me da que reaccionan con 2,77 gramos. Entonces, la pregunta es la misma. Reaccionan con 2,77 gramos de hidróxido de calcio y tengo 10 gramos. ¿Este reactivo está en exceso o es el limitante? Bueno, tengo 10 y uso solamente 2,77. Es obvio que es el que está en exceso, el hidróxido de calcio. De esta manera ya puedo conocer que este es el que está en exceso y por lo tanto el ácido clorhídrico el que es el limitante. Si yo hubiese hecho la ecuación al revés, fíjense que lo calculamos igual, porque yo sé que 74 gramos del hidróxido de calcio reaccionan con 73 gramos del ácido clorhídrico en mi ecuación balanceada. Ahora, 10 gramos del hidróxido de calcio, que es lo que me dice el problema, ¿con cuántos gramos del ácido clorhídrico reaccionarían? Con 9,85 gramos. ¿Tengo 9,85 gramos? No, no los tengo. Tengo 2,73. ¿Sí? Entonces, si necesito 9,85 y tengo solo 2,73, es el que es el limitante, porque no me alcanza lo que tengo, ¿sí? Entonces, el ácido clorhídrico es el reactivo limitante de esta reacción. Lo calcule de un lado o del otro de la ecuación, nos está dando la misma información, ¿sí? Y una vez que conozco el reactivo limitante, nos vamos a ir a calcular la pregunta número 3, que nos decía cuál era la masa de cloruro de calcio formada. Es simplemente hacer una regla de tres, pero que sabemos que tenemos que usar el reactivo limitante. Entonces, si calculé que era el ácido clorhídrico, uso el ácido clorhídrico, no uso la otra molécula. Voy, como siempre, a lo que yo ya sé, que es mi ecuación balanceada. 73 gramos del ácido clorhídrico me van a dar lugar a 111 gramos de cloruro de calcio. Los 2,73 gramos del ácido clorhídrico, que lo saqué de este dato, ¿sí? Yo todo este dato lo pasé a masa. Esos 2,73 gramos, ¿cuánta sal me van a producir? Bueno, va a producir 4,15 gramos de esta sal, ¿sí? Y eso es todo lo que tenían que resolver en los ejercicios. Repásenlos y fíjense si tienen alguna duda, pueden hacerlo en moles como les dije, van a ver que les va a dar igual y lo que sí tengan cuidado cuando resuelvan el examen, voy a volver un cachetín hacia atrás para que lo vean, es eh, tengan en cuenta de poner por favor de qué molécula están hablando cuando pongan los datos, porque a veces ponen los números solo y es muy difícil darse cuenta, más cuando son parejos o a veces usan algún decimal para calcular la masa y quedan los números muy parecidos, de qué me están hablando, ¿sí? Entonces, traten de cuando hacemos las reglas de tres simple, indicar a lo que nos estamos refiriendo, así como dice acá, 73 gramos de qué? Del ácido clorhídrico. Reaccionan con 111 gramos de cloruro de calcio, o pueden poner sal, o pueden poner ácido acá, ¿sí? Pero indiquen a qué moléculas se están refiriendo cuando hacen los cálculos, pues si no después queda un valor en masa solo, la verdad es que no está correctamente resuelto. Ustedes me tienen que indicar de qué es esa masa, a qué corresponde esa masa. Eh, Obviamente no va a estar mal, no se va a considerar un 0 puntos por eso, pero lo correcto y como se debe resolver es indicando a qué nos estamos refiriendo cuando hacemos ese cálculo, ¿sí? Bueno, cualquier cosa, cualquier consulta que tengan, me pregunto.